Cronología de México contra Alemania. En la historia de los mundiales, México ha tenido la fortuna o la mala suerte de enfrentarse a esta potencia en 4 ocasiones. Está de más decir que la balanza casi siempre se inclina a favor de los europeos. No por nada se han coronado como tetracampeones en esta máxima competencia. Sin embargo, México ha sabido dar pelea en más de una oportunidad, ganándose el respeto y el aplauso de todo el mundo. Remontémonos al año de 1978. La sede de este mundial era la majestuosa Argentina. Desgraciadamente para México, no pasaría siquiera de la fase de grupos, enfrentándose contra Alemania en su segundo partido de dicha fase. No suficiente con perder, recibiría la peor goleada en su historia. Los alemanes fueron bastante agresivos en su juego, puesto que la defensa azteca no mostraba señal alguna de funcionar, recibiendo 6 goles en 90 minutos. Como si fuera poco, en su siguiente encuentro se enfrentaría al equipo africano de Túnez, un partido perdido que colocaría el título del peor mundial de la selección mexicana. En México 86, la pasión y el fanatismo estaban a tope. Todos querían ver al anfitrión lucirse en su propia casa. La plantilla mexicana contaba con grandes jugadores tales como Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo y Manuel Negrete, por lo que las esperanzas de conseguir la copa eran mayores que en torneos pasados. En la fase de grupos, México pasaría como primer lugar sin complicaciones. Y en octavos de final, se impondrían en un épico partido ante Bulgaria. Manuel Negrete marcaría el gol más hermoso en la historia de los mundiales, mismo título que le asignaría la FIFA años después. Por primera vez en la historia, México estaba pasando a un quinto partido, y el próximo rival sería nada más y nada menos que Alemania. Los europeos se mostraron muy agresivos durante el partido, cometiendo algunas faltas contra los mexicanos, mismas acciones que dejarían lesionado a Tomás Boy y posteriormente una expulsión para el equipo germano. Como si lo anterior no fuese suficiente, a México se le anularía un gol del Abuelo Cruz. Hasta el día de hoy, nadie sabe con exactitud qué fue lo que marcó el árbitro colombiano. El juego sucio sería correspondido por Javier Aguirre, mismo jugador que también sería expulsado. México aguantaría tiempos extras y llegarían los temibles penales. Desgraciadamente, solo Manuel Negrete anotaría para el conjunto azteca, siendo eliminados en el que hasta ahora ha sido el mejor mundial que ha disputado el tricolor. En Francia 98, la selección mexicana contaba con grandes figuras: Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Jorge Campos, entre otros. La fase de grupos fue complicada para el tricolor, pero esta supo sobrellevar los partidos bastante bien, inclusive remontando en 3 ocasiones. Primero contra los surcoreanos, ganando el partido 3-1, empatando contra Bélgica y un marcador de 2-2 contra Holanda. Era así que la selección mexicana pasaba de nuevo a los octavos de final, en donde se verían las caras de nuevo contra Alemania. Jorge Campos demostraría su nivel salvando a los mexicanos en el primer tiempo. Los europeos estarían bastante cerca de anotar con un cabezazo, un disparo que impactaría con fuerza en el travesaño. El segundo tiempo comenzaría bastante bien para el tricolor. El matador Hernández anotaría un tanto para los mexicanos. Aquel gol parecía haber motivado bastante a la escuadra azteca, ya que minutos después Jesús Arellano intentaría una jugada a lo Maradona. Su disparo desafortunadamente impactaría en el poste, mientras que Luis Hernández dispararía a las manos del arquero, creando una pregunta que hasta la fecha no tiene respuesta. ¿Qué hubiera pasado con la selección si Luis Hernández no hubiera fallado esa clara oportunidad? Pero como se dice popularmente, el hubiera no existe.
Me gustaría decir que la selección mantuvo su nivel de aquí en adelante. Sería hasta el minuto 29 que la ventaja se perdería. Un error de Rodrigo Lara sería bien aprovechado por el conjunto germano. Los temibles penales se estaban convirtiendo en algo muy probable. Sin embargo, los europeos tenían otros planes. Un buen centro de Oliver Bierhoff culminaría en un cabezazo inalcanzable para Jorge Campos. El sueño mundialista nuevamente moría ante los pies alemanes. Pasarían 20 años para que estas selecciones se enfrentaran de nuevo en un mundial. Para ser exactos, en el torneo de Rusia 2018. Desde el sorteo de dicho mundial, se supo que estaríamos en el mismo grupo que Corea del Sur, Suecia y Alemania, siendo este último equipo el primer rival con el que nos enfrentaríamos en el torneo. Para ponernos en contexto, Alemania venía con un historial sorprendente en los últimos años. En el Mundial del 2014, además de coronarse como campeones, habían dejado bastante dañado al país anfitrión, propinándole la peor goleada de su historia y en su propia casa. Sabiendo esto, las predicciones pesimistas se hicieron públicas rápidamente. El humor mexicano dejó ver bastantes memes en redes sociales, todos ellos hablando de la paliza que nos esperaba ante el gigante europeo. Desde un punto de vista frío, tales predicciones hacían sentido. Hablábamos del tetracampeón del mundo y de una escuadra con bastante nivel. Tan solo un año atrás ya nos habían vencido en la Copa Confederaciones, con un marcador de 4-1 y jugando con bastantes suplentes. A pesar de todo lo mencionado, algunos mexicanos mantenían las esperanzas, imaginándose cosas chingonas y siendo fieles al patriotismo. Iniciando el partido, los mexicanos demostraron no sentirse inferiores ante los campeones del mundo. Héctor Herrera empezaría intentándolo de larga distancia. Minutos después, Miguel Ayun perdería una oportunidad con gran potencial. Misma oportunidad en donde solo vio pasar el balón sin poder hacer nada. En el minuto 34 y sin saberlo, Irving Lozano se convertiría en un héroe nacional, controlando el balón en el área enemiga y anotándole sin complicaciones a los alemanes. El festejo era algo colosal. A pesar del gol anotado, aún quedaba bastante partido por delante, y de no querer que se repitiera la historia, México debía cuidar bastante bien ese gol. Memo Ochoa, en conjunto con el travesaño, salvaría el tricolor del temible empate. En el minuto 69, Javier Hernández caería en el área rival, tropiezo producto de una posible falta. A pesar de que el juez de línea levantó su bandera, el árbitro decidió que fue una entrada limpia. México siguió con su estrategia defensiva, mientras que la tensión aumentaba con cada minuto transcurrido. Las últimas jugadas de peligro estarían en los pies de Julian Brandt y Toni Kroos. A pesar de sus esfuerzos, el pitazo final dejaba el marcador 1-0, en donde los mexicanos se marchaban triunfantes del encuentro, venciendo todo pronóstico y dejando con la boca abierta a todo el mundo. Hasta el día de hoy, este sería el último encuentro entre estas dos selecciones. Cuéntame qué te pareció el video, deja tu like y suscripción para más contenido. Te ha hablado Daniel, nos veremos próximamente en otro video.